Yo creo que ya, sí, faltan 4 minutos para la media, pero estamos ya bastante gente, entonces podemos ir empezando y arrancamos con Carmen Alba, que ha sido ya presentada un poco por el director y también Juan ha hecho una referencia. Es una de estas profesionales con las que hemos querido contar, que no son propiamente del mundo del ELE, pero que tienen una extensa trayectoria en didáctica y que nos va a servir perfectamente para arrancar estas jornadas y darnos una primera visión general. Carmen Alba, no sé si habréis visto su currículum en la página del encuentro, pero es impresionante, o sea, es extensísimo, es de verdad, es una maravilla. Y sí, nosotros vimos vídeos antes de llamarla para que viniera a participar en el EPELE y la verdad, yo estoy segura que os va a encantar. Carmen es catedrática en didáctica, es doctora también en la Complutense y ha trabajado como profesora visitante, sobre todo en universidades en Estados Unidos, y se dedica principalmente a ver a estudiar la diversidad y cómo abordarla en las clases. Hoy nos va a hablar del diseño universal para el aprendizaje, que nos da un marco con el cual abordar todo este tipo de situaciones que van a ser la base sobre la que vamos a hablar estos 2 días. Así que yo ya no, nada más que decir, os invito a escucharla y seguro que vamos a salir encantados. Pues buenos días a Mundo, ¿no? Buenos días, Mundo. Y buenos días, muchas gracias, Julia, muchas gracias, Juan, muchas gracias a la organización de PELE por haber contado conmigo. Y la verdad es que cuando recibí la invitación, pues fue un reto, porque como has dicho, yo no trabajo en L, o DL, LDL, pero claro, compartimos lo que es la didáctica, la enseñanza, el buscar una enseñanza de calidad para todos nuestros estudiantes, ¿no? Ese reto. Así es que me quedé un poco sorprendida así, de momento tuve dudas, pero dije, bueno, pues vamos a hablar juntos y yo trataré de compartir mi experiencia. Bueno, esa trayectoria tiene mucho que ver con los años. Según cumples años vas teniendo más cosas que vas acumulando en tu historia, pero sobre todo lo que estoy muy enamorada de mi trabajo, me fascina y me seduce el estar continuamente aprendiendo. Pero no me sirve solamente aprender para mí, o sea, para mí lo que tiene sentido es cuando eso que yo aprendo lo puedo compartir, contrastar, y este es el contexto en el que me hace ilusión estar con vosotros y os agradezco muchísimo esta invitación. Bueno, pues en estos minutos vamos a pasar esa tensión de se verá la presentación y todo esto. Las tecnologías nos han regalado muchas cosas y espero que funcionen, y voy a acompañar mi presentación con unas diapositivas que intentaré quitar y poner porque me gusta iros viendo y ver vuestras caras que me van diciendo vas mal, se están durmiendo, o voy a seguir en este tema que parece que sí que tiene interés. Entonces, bueno, pues para no alargar esta introducción, pues contaros un poco que el hecho de hablar del diseño universal para el aprendizaje, yo voy a intentar conectar algunas cosas con DELE, pero es que hablamos de la enseñanza y luego pues se particulariza a cualquier ámbito, pero el marco, como habéis dicho en la introducción, no pretende ser específico de ningún ámbito, y vais a ver que realmente se basa no en una teoría, sino en la sistematización de lo que es el conocimiento pedagógico que se deriva de la experiencia de tantos años enseñando, ¿no? Entonces voy a compartir la pantalla, vamos a ver si funciona, que a veces lo hace y a veces no tanto. Lo pongo en tamaño grande y me decís si se ve bien. Porque vosotros lo veis, pero yo no veo lo que veis. ¿Se ve ya en grande? Se ve, sí, se ve desde el... Ahora perfecto. Sí.
Perfecto, pues entonces vamos a ir avanzando un poquito con este apoyo que me ayudará voy a intentar lo que luego vamos a hablar, que haya varias formas de representación de la información y sea más fácil pues seguir el discurso. La estructura que vamos a tener de esta presentación, para ya anticipar el orden que vamos a seguir, primero va a haber como un previo, que es la mirada inclusiva en educación. Luego hablaré brevemente para contextualizar y situar cuál es el origen del diseño universal para el aprendizaje. Y luego lo que voy a hablar es del modelo del DUA, cómo se estructura y cuáles son algunas de las claves que le dan el sentido para la práctica. Tengo que deciros que no os agobiéis, que lo que voy a hacer es una introducción, pero luego esto, si os convence, pues creo que os va a ayudar en los procesos de reflexión y de construcción de vuestra práctica, y eso siempre lleva un tiempo el poder reflexionar y construir. La mirada inclusiva es pensar por qué estamos aquí hoy hablando de atención a la diversidad o la diversidad en nuestras aulas. Y es que en los últimos años, no es muy reciente, sino que esto viene de más atrás, quizá en los años 80, pero ha ido calando en la sociedad la necesidad de respetar la diversidad y en todos los contextos. Como habéis dicho, no es lo mismo pues una escuela en el centro de Madrid que una escuela en el centro de Mali, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos ha puesto ya sobre la mesa este discurso de manera compartida a nivel internacional? Pues, no, pues aunque parezca mentira, la Agenda 2030 pues ha hecho que los discursos de la educación, al aparecer el objetivo 4 de educación de calidad, una educación inclusiva, equitativa, que promueva la educación para todos, una de las claves es la diversidad de contextos, la diversidad cultural, la diversidad lingüística, la diversidad en todos los aspectos de la educación. Pero también el reto de que pese a que esos contextos sean diversos, es necesario que en todos salvaguardemos como principio la calidad. Entonces, esto ha hecho que hayan cambiado normativas a nivel mundial y el discurso de la educación haya reconocido el papel de esa diversidad. Como habéis dicho, no es no como un problema, sino como una realidad. Es que es así, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, ¿qué es lo que nos puede ayudar a responder la diversidad en nuestras aulas? Pues mira, lo primero es necesario cambiar la mirada. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido educados como docentes, la mayoría de nosotros, en pensar en un alumno medio, planificar para un alumno medio y que los alumnos se adapten a ese currículum que no pensaba en que hubiera diversidad. Entonces eso requiere un proceso de toma de conciencia y, por ejemplo, este es un pequeño reto. Os voy a dar 5 segundos para mirar esta diapositiva, esta imagen, para que me digáis qué veis. 5, 4, 3, 2, 1, ya. Lo voy a quitar para que veamos en el chat qué veis. Podéis chatear. Un señor barbudo. Un señor. Al principio un señor y una puerta. Fijaos cuántas cosas hay en una imagen. Bueno, pues gracias por... Sí. Bueno, voy a volver a poner la imagen. Podéis saber, espero que hayáis leído las distintas respuestas que se han ido poniendo. Vamos allá. Y vuelvo a compartir la pantalla. Vuelvo a compartir la pantalla para volver a poner la imagen y que comprobéis lo que estábamos diciendo. Esperad que la tecnología de compartir la pantalla lleva unos segundos. Vale, pongo de nuevo la imagen y vais a ver que todo eso que habéis dicho está.
hay un hombre. Lo del monóculo pues podría verse, pero hay un hombre, hay una mujer con un bebé, hay otro hombre, ya no es el señor mayor sino como un campesino, hay un perro que también se puede ver como una mano, hay un pájaro, un arco, una cara de mujer. ¿Qué ocurre? Que es necesario, para reconocer la diversidad, eso es el primer punto de partida, el ser conscientes de que esa diversidad existe. ¿Por qué? Porque, mira, yo esto lo pongo al principio de la presentación porque hace pocos años uno de mis estudiantes de maestro, en las prácticas, al escribirme en la memoria cómo era el aula donde tenía que trabajar, donde había hecho las prácticas, sabiendo que yo insisto siempre en que me hablen de la diversidad, etcétera, pues él contestó rápidamente: este aula tiene 22 alumnos, 22 estudiantes, niños, niñas, tal, y no hay diversidad. Claro, eso me hizo reflexionar. Yo dije, ¿cómo puede ser que en la mirada de este estudiante me diga taxativamente no hay diversidad? Bueno, pues ¿por qué? Porque el concepto que se tiene a veces de diversidad va vinculado a ciertas, por ejemplo, en educación es muy frecuente que la diversidad se asocie a discapacidad. Claro, él dijo, aquí no hay discapacidad, no hay diversidad. Bueno, pues sobre eso es sobre lo que primero que tenemos que romper, el ser capaces de ver dentro de nuestra imagen, dentro de nuestro aula, cuáles son las distintas variaciones que hay en nuestros estudiantes y quiénes son nuestros estudiantes, cuáles son sus intereses, sus miedos, sus fortalezas, sus debilidades, sus preferencias, su lengua, su contexto. Y es a partir de reconocer, ser capaces de reconocer esa variabilidad cuando podemos pensar en que tenemos que dar opciones y no quedarnos solo con ese grupo medio que funciona, que le va bien y a quien yo planifico, sino entender que cuando planifico tengo que pensar en todos, en el que tiene más capacidades, en el que puede ir más lejos, en el grupo que está participando sin problemas, pero también en los que tienen más necesidades, que encuentran una dificultad. ¿Por qué? Porque vais a ver cómo cuando pensamos en esos extremos, en quienes están fuera de la media, nos obligan a reflexionar, a buscar soluciones y es lo que nos hace avanzar y mejorar en nuestras prácticas. Porque si no, simplemente basta repetir y repetir el libro, el ejercicio. ¿Por qué? Porque nos hacemos ajenos, lo hacemos de manera ajena a cuál es nuestro contexto. Así pues, la clave es cambiar esa mirada y reconocer la complejidad y entender que la diversidad va a ser la norma. No hay una norma de estudiantes, sino que nuestro contexto tenemos que partir de que es diverso, que la norma es que va a haber diversidad. Pero no entendida como un problema, sino como que tenemos que trabajar pues sabiendo que ese es nuestro contexto y que hay que trabajar con una diferencia, pero que tiene más que ver con matices dentro de ciertas variables que con grandes diferencias o abismales. No estamos trabajando hablando de ingeniería, de minería, de botánica. No, estamos hablando de aprender la lengua y tiene ciertos componentes y dentro de esos componentes hay cierta variabilidad. Variabilidad como la vida misma. Es que hay que partir de que cada una de nosotras, cada uno de nosotros es diferente. Es diferente, pero con variabilidad. Y esto lo notamos que en la vida se ha construido ya desde esa perspectiva. Aquí os pongo un ejemplo en las gafas, porque es muy sintomático. Bueno, pues cuando esta tecnología aparece, hay un aparato y cada uno se lo ajusta para poder usarlo. Hoy en día, un contexto posible para pensar esta variabilidad sería una óptica, donde hay muchos modelos de gafas y luego dentro de cada gafa se pueden hacer pequeñas adaptaciones en cuanto a la lente, a que se ajuste a tus dioptrías. Pero tú además puedes elegir el modelo o puedes participar en elegir entre si quieres gafas de sol, quieres lentillas dulces, duras, fijas, permanentes. Bueno, pero ¿en qué contexto podéis imaginar que esto no existe? Es que esto existe como base en toda la sociedad, en todos los ámbitos, en todos los contextos. Imaginaos un menú del día en un restaurante que no ofrezca varias opciones.
el cocinero no cocina un plato para cada uno a la hora de la comida, sino que hay un menú y cada uno, dentro de eso, el chef o el cocinero ve qué posibilidades de cocina tiene ese día y sobre eso uno puede elegir y hay preferencias. Si estuviéramos aquí presentes o estuviéramos en un sitio presencial y tomáramos un café, a la hora del café, no pondríamos solo café, pondríamos varias opciones. Entonces, cuando se planifica desde esa variabilidad, lo que hacemos es dar opciones para que cada uno tenga el mejor resultado y esté más satisfecho con ese aprendizaje. Bueno, pues esto nos sitúa en el principio del concepto de... Vamos a hablar entonces desde esta perspectiva de la variabilidad y de la diversidad, y la diversidad como norma, vamos a entrar entonces en qué es el diseño universal para el aprendizaje. Lo primero es deciros que partimos de un concepto, diseño universal. No son tres palabras separadas, diseño universal, aprendizaje, sino que partimos primero de un concepto, el concepto de diseño universal, que existe como modelo desde los años 80, cuando un arquitecto, esta persona que tenéis en la foto, Ron Mace, en los años 80, imaginaos que estábamos muy lejos de aquí, imaginaos en los años 80 qué estabais haciendo, o si alguno de vosotros muchos de vosotros seguramente ni habíais nacido. Bueno, pues el diseño universal no existía, había unos diseños tradicionales y esta persona, al estudiar arquitectura, y él de pequeño tuvo la enfermedad de la polio, con lo cual perdió la movilidad, él utilizaba silla de ruedas para desplazarse. Y su reflexión era que él no se sentía una persona discapacitada en muchos contextos, por ejemplo, en su casa. ¿Por qué? Porque el diseño de ese contexto había tenido en cuenta que la utilización de la silla de ruedas, la silla para poder entrar en el baño, para ducharse, para desplazarse por la casa, pero cuando él iba a la universidad tenía problemas pues para bajarse del coche o le bloqueaban el coche para poder subir con su silla de ruedas. No podían ir a los baños, no podía. Todo eso se derivaba no de su capacidad, sino del diseño del contexto donde él tenía que participar. Esto le llevó a formular nuevos planteamientos en el diseño de la arquitectura y llamó a ese diseño universal, tratando de crear o proponiendo que cuando se diseña cualquier elemento se tiene que hacer pensando en la variabilidad que va a haber en ese entorno. Es decir, qué posibles usuarios, qué grupos de usuarios van a utilizar ese contexto. Y se dio cuenta de que no es infinita, la variabilidad no es infinita, sino que se limita a ciertos grupos. O sea, que no era que hay que pensar sino identificar cuáles son ese tipo de grupos donde hay variabilidad y tenerlo en cuenta desde el momento que se diseña desde el principio del diseño. De tal manera que cuando luego haya que hacer adaptaciones, primero, que haya que hacer pocas adaptaciones y que cuando haya que hacerlas sean sencillas. Esto está ya en nuestra sociedad. No sé si sois muy conscientes de cómo 40 años después esto empieza a ser una realidad. ¿Recordáis lo que os decía del factor tiempo? Todo necesita un tiempo para que hay que ir avanzando paso a paso, pero para cuando ya llega a ser evidente se necesita un cierto tiempo. Esto es para tranquilizaros en cómo hay que ir evolucionando, sin parar, sin pausa, pero paso a paso. Entonces, en la vida ya tenemos diseño universal en muchos entornos, gracias a ese planteamiento de Ron Mace. Lo vemos, por ejemplo, cuando vamos a un edificio y vemos cómo hay en muchos de ellos ya se han transformado o se diseñan con rampas y escaleras, cómo se han modificado las esquinas de las calles, las aceras, cómo en muchos edificios se combinan escaleras, ascensores, bajadas tipo rampa. Bueno, pues esto se deriva del concepto del diseño universal que formuló Ron Mace, que se convirtió en un modelo que entró en las normas de diseño de todos los servicios y las tecnologías, la arquitectura, etc. Eso es lo que hace que veamos que todos los televisores llevan en el mando la posibilidad de poner y quitar subtítulos,
tenemos a Siri, que nos permite funcionar por voz, páginas web de las instituciones que permiten cambiar el tamaño de las palabras, podemos escuchar en vez de leer. Todo eso se deriva del modelo del diseño universal para el aprendizaje y de una norma que obliga a que esto sea así desde el año 2000. Claro, del año 2000 al 22 que estamos, han pasado 22 años y ahora ya notamos que eso está en la sociedad, ¿no? Bueno, pues este concepto es el que encuentran que parte de que, o sea, las claves de este modelo, fijaos, hay 4 claves que podríamos resaltar. No hay un usuario tipo, sino múltiples tipos de usuarios, y eso es en todos los contextos. Hay que partir de la diversidad desde el comienzo para que luego no tengamos que hacer grandes adaptaciones posteriores. Yo hablo mucho, por ejemplo, de Segovia o Toledo, que las conocemos. Bueno, pues esas ciudades ya se construyeron así, con lo cual cambiar esa estructura es a veces casi imposible o muy difícil. Pero cada nuevo diseño hay que hacerlo ya para que sea más sencillo y que haya posibilidad de usarlo. ¿Hay posibilidad de hacer un diseño que siempre valga para todos, etcétera? No, rara vez. Eso es muy pocas veces. Lo que podemos hacer es que haya alternativas, que haya flexibilidad, de forma que haya opciones. Y ahí resulta que luego usamos esas opciones, las usamos cualquier persona, no porque tuviéramos inicialmente una discapacidad, sino quién no usa las rampas cuando llevas una maleta, quién no usa un ascensor, por qué usa los subtítulos. Recordad que cuando había el teletexto que decía programa subtitulado para sordos y había uno al día. Claro, todas esas personas se quedaban fuera de todos esos programas y ahora usamos los subtítulos porque no queremos que haya ruido, porque no escuchamos bien, porque estamos en el gimnasio, porque queremos ver series en lenguas imposibles y que no podríamos comprender para aprender idiomas, etcétera. Yo ahora cuando veo, me acuerdo de una serie que se llamaba Shogun, que era toda en japonés y no se subtitulaba, digo, nos perdíamos la mitad de la serie, teníamos que imaginarnos, eso sí, desarrollamos mucho la imaginación, ¿qué querrán decir? Lo solíamos deducir por las consecuencias de lo que había ocurrido, ¿no? Así pues, estas son 4 claves del diseño universal que nos lleva a recordar. Esto es una imagen que me gustaría que recordéis para entender el porqué de esa diversidad. ¿Por qué? Pues porque, mirad, nuestros estudiantes, esto es el plano de metro de Bruselas, pero me parece que nos sirve para pensar que nuestros estudiantes vienen de lugares diferentes, que el recorrido que tienen que hacer cuando llegan a nuestra institución no tiene que ser idéntico. Hay quien va a tardar más tiempo, va a tardar menos tiempo. ¿Por qué? Porque a donde quieren llegar también va a ser diferente. Luego, todos esos elementos tenemos que tenerlo en cuenta, quiénes son, qué recorrido van a hacer y dejar abierto y apoyarles para que tengan ese recorrido, sea satisfactorio, pero no necesariamente idéntico. Y eso lo vamos a resolver con opciones y flexibilidad. Al principio de la presentación, me parece que ha sido Juan, que hablabas de que, claro, una de las claves que tenemos que nos va a ayudar a descubrir esto es dónde están las barreras, dónde encuentran barreras nuestros estudiantes para aprender. Me da lo mismo que sea, en cualquier contexto hay barreras y siempre, si pensamos en esas barreras, nos vamos a dar cuenta dónde podemos hacer cambios para que mejoren. Entonces, aquí es importante diferenciar entre 3 elementos que interaccionan. Por una parte están las características del contexto, que nos sirve para identificar hacia quién nos dirigimos, dónde estamos. Esas características que habéis dicho de esos diferentes tipos de aulas y contextos. La lengua, los recursos, el punto de partida. Otro elemento donde hay diferencias, que no realmente barreras, pero sí características de los estudiantes que determinan también cómo van a afrontar o dónde se van a situar en ese proceso de aprendizaje. Y hay desde elementos perceptivos, por ejemplo, vosotros notaréis mucho la diferencia en discriminación auditiva. Es tan importante la discriminación auditiva, la memoria auditiva, la memoria visual. Están afectando, y eso es una característica que tiene el alumnado, eso no lo podemos cambiar, cada uno llega con esas características, además del bagaje previo, el bagaje lingüístico, cultural, etc.
Y realmente donde nosotros podemos poner la atención, una vez que conocemos el contexto y a nuestro grupo, ¿dónde es donde realmente nosotros tenemos margen de maniobra? Pues en las barreras que se sitúan cuando diseñamos un currículum que no tiene en cuenta esa diversidad, que no tiene en cuenta en la manera de plantear los contenidos o los objetivos, y especialmente a la hora de planificar las tareas, la metodología, las formas de evaluación, los recursos, son los grandes retos que sí gestionamos nosotros, que son ese traje o ese menú que hacemos para que haya posibilidades de garantizar desde nuestra mano. Luego está la interacción con los estudiantes, eso, pero que está en nuestra mano el hacer que el aprendizaje, el currículum, no tenga barreras, no imponga barreras innecesarias que se derivan de que no lo hayamos pensado. Así pues, entramos entonces ahora ya sí en el diseño universal para el aprendizaje, es decir, cómo hacer accesibles los procesos y los contextos de aprendizaje desde la diversidad. Y esas barreras que en la arquitectura encontraba Ron Mace, nosotros vamos a tratar de identificar barreras en ese currículum que hemos señalado. Así pues, el diseño universal para el aprendizaje va a hablar, sobre todo, se va a conectar con la práctica educativa. En la misma época que Ron Mace plantea el diseño universal, un grupo de científicos, David Rose, que es neurólogo, Grace Mio, pedagoga, maestra, Ann Meyer, psicóloga, y Skip Stoll, tecnólogo, especialista en tecnologías, trabajaban en el diagnóstico en un hospital infantil en Boston y tenían que hacer adaptaciones curriculares para estudiantes que les indicaban, decían, este alumno no puede aprender. Y ellos hacían adaptaciones y aprendía. Entonces, tras la práctica y reflexionar sobre la práctica, llegaron a una conclusión clara. Decía, el problema no se lo podemos adjudicar solo a los niños. Este niño no aprende, porque si le cambiamos el currículum, este niño aprende. Luego, lo que tenemos que hacer es cambiar la forma de formular el currículum para que también puedan aprender. Esto les llevó a ir haciendo muchas adaptaciones curriculares y darse cuenta de que hacer un traje a medida era inviable dentro de la educación y tampoco era el objetivo. El objetivo es que los niños se socialicen dentro del ámbito educativo y a partir de ahí crearon toda una cultura de diseño del currículum pensando en todos los estudiantes. Y ahí conocieron el modelo de Ron Mace y dijeron, de hecho se reunieron con Ron Mace y llegaron y le propusieron, mira, es que este modelo que tú has formulado es lo que nosotros queremos para la educación. ¿Y qué quiere decir eso? Nosotros no podemos diseñar el aprendizaje. El aprendizaje es un proceso singular que tiene que ocurrir en el cerebro de cada estudiante. Lo que sí que podemos hacer es crear contextos, situaciones de aprendizaje donde ese aprendizaje pueda tener lugar en todos los estudiantes. Y ahí es donde dicen, pues vamos a formularlo como diseño universal para el aprendizaje. Por eso es importante entender este concepto, porque al principio parece que el título nos induce a pensar que vamos a hacer un diseño universal para el mundo mundial, para siempre, para todos. Y no es ese concepto, sino diseño universal. Pensar en todos desde el principio, pensar en la variabilidad, entendiendo que la norma va a ser que haya diferencias, y cómo podemos responder, pues con opciones. Entonces, ellos lo que se plantean es decir, bueno, ¿por dónde empezamos? Pues mira, lo que vamos a hacer es... David Rose era profesor en la Universidad de Harvard y se les nota, y a Meyer, y esa vinculación con Harvard, el MIT, etcétera, determina una mirada investigadora. Y dijeron, bueno, pues ¿por dónde empezamos? Dice, pues vamos a revisar todo lo que se sabe en educación de cómo enseñar y que tiene éxito y facilita el aprendizaje de los estudiantes. Tras revisar cientos de investigaciones de resultados que mostraban qué funciona en educación, decidieron que había que organizarlo para que pudiera ser aprendible, comprensible. Entonces crean un modelo que es una construcción artificial organizada, que es lo que vamos a presentar a partir de este momento. Entonces, ellos no pretenden
lo que quieren es crear un marco donde esté la información sistematizada del conocimiento pedagógico de qué permite aprender a los estudiantes, para tenerlo en mente y poder dar respuestas basadas en ese conocimiento que ya existe. No todo es reinventar la rueda. Mis estudiantes, que son sobre todo de formación, en formación inicial, se les nota mucho que no tienen esa perspectiva y como que quieren llegar a un aula y que les den un aula, ¿no? No sé si lo notáis vosotros en los maestros o en los profesores que se incorporan, como que tienen ansia de un aula para ellos. Y hay que decirles, bueno, pero ese ansia tiene que formar parte de un proyecto educativo y basarse en conocimiento que ya está establecido. Entonces, ¿en qué se basa el diseño universal? Pues en 4 elementos. Por una parte, vais a reconocer que no habla de nada que no conozcáis ya. Todo lo que vais a escuchar forma parte de la práctica. Pero ¿qué ocurre? Que en nuestras prácticas todos tenemos un perfil. Es decir, hacemos cosas que conocemos, que se nos dan bien, que nos gustan, que hemos incorporado, pero hay otras que no las hemos pensado, no las hemos tenido en cuenta, y ahí es donde a lo mejor estamos poniendo barreras. Entonces, primero, ellos revisan el conocimiento científico de la práctica pedagógica, qué funciona. En segundo lugar, toman en cuenta las teorías del aprendizaje, porque a finales del siglo pasado, que parece que hace mucho, pero hace solo 20 años de esto, tuvo mucha actividad. Las teorías del aprendizaje surgieron sobre todo en la segunda mitad del siglo pasado. Y entonces ellos se basan sobre todo en el modelo constructivista, es decir, el aprendizaje activo, el papel de teorías como Vygotsky, con toda la zona de desarrollo próximo, Gardner, la teoría de las inteligencias múltiples, Brunner con el andamiaje, Novak con la representación sintética, bueno, a través de mapas conceptuales, Ausubel el aprendizaje significativo, Zimmerman el papel de la autorregulación. Bueno, una serie de modelos que ayudaron también a vincular esas prácticas con lo que ya sabíamos o con esas teorías que parecía que se han ido validando o mostrando, que explican parte, cada una de ellas explica, nos ayuda a comprender parte del aprendizaje, pero no nos dice cómo hay que enseñar, pero nos ayudan a entender cómo ocurre el aprendizaje. Por otra parte, las tecnologías, lo digital. Ahora mismo estamos aquí, nos permite estar hablando, nos permite estar conectados desde lugares remotos, nos permiten acceder a mundos impensables, hacer cosas que de otra manera no se podrían hacer. Entonces son un elemento, no son el único elemento, pero sí son un elemento a favor del aprendizaje, de enriquecerlo, de hacerlo significativo, de poderlo personalizar, de dar acceso a formas de representación de la información que de otra manera no se podrían. Y finalmente, la neurociencia. A finales del siglo pasado empezamos a poder ver, a través del diagnóstico por imagen, qué ocurre en el cerebro y nos ha permitido saber algunas cosas. Es más lo que desconocemos que lo que sabemos, pero ha cambiado la visión de cómo funciona el cerebro cuando aprendemos. Y, por ejemplo, sabemos cosas muy interesantes, como por ejemplo que no todo ocurre de manera indiscriminada por todo el cerebro, sino según qué procesos ocurren en ciertas zonas. No es lo mismo, no se activan las mismas zonas del cerebro cuando escuchamos, que cuando leemos, que cuando hablamos en grupo, que cuando estamos ahora, por ejemplo, dando una conferencia. Ahora mismo mi cerebro estará todo rojo. Si me pusieran una cápsula y diagnosticaran qué ocurre en mi cerebro, estaría lleno de puntos rojos porque estoy activando todas las zonas, porque necesito recordar, necesito coordinar, hablar, las funciones ejecutivas, la zona prefrontal. Estoy ilusionada, con lo cual estoy muy motivada, la zona interior. Bueno, pues la neurociencia nos ha ayudado y lo que ellos hacen no es decir, ¿qué sabe la neurociencia y ahora enseñamos con la neurociencia? No, sino que la neurociencia se va a utilizar como eje para organizar esta gran información. Se organiza en torno a 3 grandes grupos de redes neuronales, que son, en primer lugar, las redes que tienen que ver con lo afectivo del aprendizaje, la motivación, qué es lo que desencadena el proceso de aprendizaje y predispone y anima a ese proceso.
Esas son las redes afectivas, situadas ahí en el centro del cerebro y muy, muy conectadas con el cerebro de los seres más primarios. O sea, es lo más primario, lo que nos anima, lo que nos asusta. En segundo lugar estarían, y estas son quizá las que más trabajáis vosotros y estáis más vinculados, son las redes perceptivas, que son las que están vinculadas a los procesos perceptivos del aprendizaje y del procesamiento de la información, que es lo que permite construir el aprendizaje. Por eso aquí tiene un papel muy importante la representación de la información, cómo se presenta esa información para que pueda ser procesada. Y en tercer lugar, el tercer eje van a ser las redes estratégicas, que son las que están vinculadas con cualquier acción. Toda la acción del cerebro o de nuestro cuerpo está regulada por las redes estratégicas, que están sobre todo en la zona prefrontal del cerebro. Pero vamos, eso no es necesario, pero bueno, es una curiosidad para que lo situéis. Se utilizan estos tres colores como un código de color para poder manejar luego bien la información. Vais a ver cómo todo va a ser de estas tres tonalidades, verde, rosa y azul. Es un código de color que nos ayuda luego a tener la información, tanta información bien estructurada. Así pues, teniendo en cuenta estos tres grupos de redes neuronales, no porque no haya más, que hay muchísimo más, pero bueno, para tener unos ejes y organizar esa información, vinculado a las redes afectivas, a por qué se aprende, qué nos mueve a aprender, formula un principio, un eje organizador, que es que para la motivación está vinculada con proporcionar múltiples formas de implicación, opciones vinculadas a promover la implicación. Vinculado en relación a las redes de reconocimiento está proporcionar múltiples formas de representación, es decir, siempre vamos a tener ese eje. En ese eje siempre vamos a hablar de representar la información, cómo presentar la información, cómo trabajar sobre la información. Y en tercer lugar, vinculado a las redes estratégicas, la pregunta es, ¿qué hacemos para que se aprenda? ¿Qué acciones tienen que hacer los estudiantes para aprender? Y el principio es que tiene que haber dos claves aquí. Proporcionar múltiples formas de acción, vamos a hablar de metodologías, tareas, recursos, pero también una clave fundamental, cómo se evalúa, es decir, cómo pedimos a los estudiantes qué tienen que hacer para mostrar lo que han aprendido. Estos tres ejes, ya os digo, esto es un modelo, esto es una construcción artificial. No podemos pensar en que esto ocurre así en la vida. No, no es así. El aprendizaje ocurre todo a la vez. Pero para poder organizar tanta información, tanto conocimiento y que lo podamos manejar de manera estratégica, organizada, se crean estas tres líneas de trabajo. Este es el modelo conectado, el por qué, cómo se conecta con las redes. Pero ahora vamos a ver ese modelo, vamos a ver cuál es el siguiente nivel. El primer nivel hemos dicho que son principios, esos tres principios. El siguiente nivel son las pautas. Cada principio tiene tres pautas. ¿Qué son las pautas? ¿Son tres tipos de actividades? No, son tres dimensiones que agrupan elementos y estrategias para la práctica, derivadas de lo que ya se sabe que funciona en la práctica. No algo que hay que demostrar, sino qué es lo que ya se sabe que en la práctica tiene eficacia, o han demostrado las investigaciones o la práctica que funciona. Entonces, en relación a la implicación, proporcionar opciones en todos los casos, pero para tres niveles. Hay tres dimensiones: para captar el interés, para mantener el esfuerzo y la persistencia, clave para el aprendizaje, y para la regulación. En relación a múltiples formas de representación, ¿cuáles son las tres pautas que son categorías o dimensiones? Proporcionar opciones para la percepción. Otro grupo de acciones van a estar vinculadas a opciones para captar el lenguaje, el vocabulario, las expresiones, los símbolos. Y un tercer grupo relacionado con opciones para fortalecer y que se llegue a hacer el procesamiento de la información. Y eso es para
lo denomina para la comprensión de esa información y que se convierta en aprendizaje. Y en tercer lugar estaría en relación a las formas de acción y expresión, pues es que proporcionar distintas opciones para la acción, y ahora vamos a ver cada una de ellas, opciones para la expresión y la comunicación y para las funciones ejecutivas. Bueno, pues avanzando en ello, ¿cómo se complica más el modelo? Bueno, pues el modelo realmente partiría de estas pequeñas subcategorías, a las que llamamos puntos de verificación. Entonces, dentro de cada pauta, ya os digo que es una dimensión, hay una serie de puntos de verificación. Cuando leáis el documento, veréis cómo los puntos de verificación son estrategias. Son estrategias para la práctica, estrategias que sirven para activar ese componente, sea para captar el interés, para mantener el esfuerzo y la persistencia. Entonces, el modelo queda sintetizado o representado en este conjunto de elementos, que es, digamos, la estructura del DUA. Este es el modelo del DUA, de las pautas del DUA, que recoge cómo llevar a la práctica esta forma de entender la enseñanza pensando en todos los estudiantes. Entonces, cada uno de estos componentes, esto no es tiene unos números. Estos números tienen una función ordinal, son funcionales. No significa que haya que seguir paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. No, es porque cuando trabajéis con ello nos permite situarnos en qué dimensión está, e incluso hablar. Cuando trabajamos en equipo, nosotros decimos, bueno, podríamos trabajar más sobre el feedback, y entonces sabemos que es el 8-4. Para cualquier cosa no tienen una función, otra función. Y también deciros que en el primer modelo, cuando se formularon el diseño universal para el aprendizaje, veréis modelos que empiezan por el color rosa, porque empezaron primero por el conocimiento, la percepción, luego la parte más estratégica, la acción, y luego lo afectivo. Pero en el año 18, o quizá antes, se hizo una revisión y se determinó que había que dar más importancia al papel de la implicación en el aprendizaje, porque es ahí donde se determinan las condiciones que van a permitir que se activen los otros procesos. ¿De acuerdo? Entonces, por eso veréis que empieza por el número 7, porque en el primer modelo empezaba por el número 1, y en la revisión del 2018 se pone en primer lugar para que no se nos olvide que hay que tener en cuenta la motivación, y a partir de ahí esto se desencadena. Entonces, deciros que luego lo vuelvo a comentar, pero recordar, esto no es que el aprendizaje puede ser de un componente u otro. Esto es una separación artificial de un proceso muy complejo que es el aprendizaje, pero que si esto lo intentáramos acometer sin orden y concierto no podríamos. Nos quedaríamos en esas ideas que tenemos a veces, a las que damos importancia, pero que no tenemos posibilidad de coordinar. Esto nos permite tener una visión global amplísima del conocimiento y nos permite reflexionar sobre nuestra práctica. ¿Qué hacemos ya? ¿Qué no hago? Y que puede ser la clave de alguna de estas barreras que están en mi currículum. Y además, ¿cómo puedo hacer para mejorar ese elemento donde yo percibo que puede haber barreras? Entonces, para ampliar un poquito rápidamente cada uno de estos principios, ya sabéis, si leéis el documento de las pautas, veréis cómo dentro de cada uno hay estrategias específicas. En los enlaces que os he facilitado vienen estrategias específicas para llevar cada uno de estos elementos a la práctica, bien para reconocer lo que ya hacéis o para mejorar lo que falta. Así pues, las redes afectivas van a tener que ver con, y vosotros lo notaréis en vuestra práctica, cómo cambia la percepción de una tarea cuando un estudiante puede elegir y ve que tiene opciones, que algo le gusta más, le resulta más familiar o se siente más seguro, ¿no? Por otra parte, con tener autonomía, la autonomía para poder hacer cosas y fortalecer el propio aprendizaje, tomar ciertas decisiones sobre cómo hacerlo. Climas de confianza para aprender, marcároslo en color dorado el feedback no como elemento final, sino desde el principio del proceso,
para reorientar y el papel de la reflexión. Así pues, para activar las redes afectivas, el principio va a ser proporcionar múltiples formas de implicación. Estas 3 pautas son las grandes dimensiones y los puntos de verificación, las estrategias para la práctica. Proporcionar opciones para captar el interés. ¿Por qué es importante? Bueno, pues porque determina nuestra motivación, determina que podamos elegir o evitar aquello que más inseguridad nos proporciona. Por ejemplo, hablar en público en las clases. Pues hay muchas veces que el aprendizaje permite dar opciones. Y eso es sin desvirtuar el aprendizaje. Entonces, el ser conscientes de cómo podemos dar opciones para captar el interés. La importancia de un clima de confianza donde aprender no es una amenaza. El error no va a ser una amenaza, sino que el error va a ser una fuente de información sobre la que trabajar para mejorar el aprendizaje. Y luego yo creo que hay una cuestión en esto de lo afectivo que determina la participación de nuestros estudiantes y es la oportunidad de tener éxito. Tenemos que planificar para que nuestros estudiantes tengan éxito en el aprendizaje. Más éxito, menos éxito, pero pensad una cosa, reflexionar. El éxito es adictivo. El éxito es adictivo. Hacemos las cosas que se nos dan bien, que nos gratifican, que nos gustan. Y además también tenemos que esforzarnos, pero si no hay posibilidad de éxito, pues uno se abandona, ¿no? Entonces aquí tenemos muchos elementos donde si miráis vuestro currículum hay posibilidad de avanzar con opciones. Yo lo noto, por ejemplo, cuando les pido entregar un examen, o sea, un trabajo, y hay 2 opciones que funcionan muy bien en mi clase. Hay 2 perfiles, quienes lo quieren en 3 pequeñas entregas y quienes quieren solo un trabajo final. Yo lo doy como opción porque a mí me parece que no determina cambio en el aprendizaje y funciona. Hay unos que eligen una y otros que eligen otro. O quien me presenta una síntesis en modo mapa conceptual y otros hacen un resumen textual y otros en cambio presentan como un esquema, ¿no? Y otros, en cambio, el visual thinking les encanta. Bueno, pues son maneras de proyectar el aprendizaje, pero ahí puedo dar opciones sin cambiar. En segundo lugar, pensad en cuántas veces nos apuntamos al gimnasio a principio de curso, al curso de idiomas y luego abandonas. ¿Por qué? Porque todo aprendizaje requiere de persistencia. Y para mantener el esfuerzo y persistir, hay 4 elementos que sabemos que funcionan. Por una parte, la autonomía para hacer tareas y autorregular y contribuir a que se puedan regular y hacer esfuerzo, practicar, etc. No depender siempre de alguien, sino que haya autonomía. En segundo lugar, hacer actividades que sean relevantes. No todas pueden ser reiterativas ni repetitivas. Tiene que haber también actividades que despierten un interés porque son relevantes. 3, apoyarnos en la comunidad. La comunidad, el grupo, la construcción del grupo, la construcción dentro del grupo, el centro, actividades dentro del centro, entre grupos, etc. La comunidad es lo que muchas veces hace que vayan cada día a la sesión de clase. Para aprender, sí, pero sobre todo porque va a haber también un grupo, porque somos sociales. Y además eso es clave para todo, y en lengua vosotros lo notaréis muchísimo. Y en cuarto lugar, ya os digo, marcarlo en letras doradas, el feedback. Ya leeréis, no tenemos tiempo para alargarnos, pero el feedback se tiene que dar de carácter formativo, orientativo, hacia el resultado que tienen que lograr. No basta con decirlo al final, porque eso simplemente ya está gastada la energía. Necesitamos orientar para que avancen en la dirección adecuada. Entonces hay que trabajar diferentes formas de dar feedback, porque no se puede dar todos los días a todos en todo momento, pero sí fórmulas variadas o tecnologías que nos ayudan a trabajar el feedback. Y es que el error es humano, con lo cual si el feedback lo utilizamos para que reflexionen, para que construyan mejor su aprendizaje, vamos a lograr, en las investigaciones aparece como determinante del logro de las metas. Y finalmente, todo lo que tiene que ver con el autoconocimiento, el conocer
lo que están haciendo bien, reflexionar sobre lo que han avanzado, ser capaces de autoevaluarse y de evaluar a los otros, además de gestionar la parte emocional del aprendizaje, pues el miedo ante los exámenes, el miedo a hablar en público, los conflictos, la ansiedad, todo esto son elementos que hay que practicar también y que forman parte de un componente metacognitivo que ayuda a determinar el aprendizaje. En relación al siguiente principio, ¿cómo activar las redes cerebrales de reconocimiento? Bueno, pues hay que proporcionar múltiples formas de representación. Y aquí hay un componente, y es que la información que no llegue al cerebro no se va a poder procesar. Y aquí hay una gran variabilidad en nuestros estudiantes, en sus fortalezas perceptivas, sus preferencias perceptivas, la información. Vosotros lo notaréis muchísimo, quién es más visual, quién es más auditivo, o, por ejemplo, el papel de lo audiovisual, que refuerza lo visual, se combinan lo visual y lo auditivo y se refuerzan. Entonces, la clave está en asegurar que esa información puede llegar. Y aquí vamos a tener diferencias también en la memoria auditiva, la memoria visual, el dominio ya del lenguaje, el dominio de la lectura. Entonces, todas esas variables hacen que una clave sea proporcionar diferentes formas para que esa información llegue al cerebro. Y recordar, lo importante es que llegue por lo visual, por lo auditivo, lo táctil, en el caso de las personas con discapacidad visual, o lo audiovisual. Lo importante es que llegue. Y que tengamos en cuenta el papel del acceso a la información. Si os fijáis, si el formato que le damos a la información no es el adecuado, esa información no llega. Aunque no tengamos problemas, es que si el tipo de letra, el tipo de contraste o el código, la lengua de lo que estamos utilizando no se conoce, esa información no puede llegar. Ese texto era este. Aquí he cambiado el tamaño, he cambiado el formato, he cambiado el contraste y he puesto en español. De pronto, eso que antes era inaccesible, simplemente siendo conscientes de esto, del formato, tenemos que tener en cuenta la posibilidad de que los materiales estén en varios formatos o estén en un formato como es el formato digital que permite que se adapte, que lo adapten los propios estudiantes, como por ejemplo cambiar el tamaño, cambiar el contraste, convertir el texto en voz, poder escuchar muchas veces unos sonidos, un texto, poder escuchar muchas veces un texto que facilite que cuando lo tenga que leer ya esos sonidos, esas palabras, ya empiezo a conectar palabras con su sonido, etc. Aquí me gustaría mencionaros eso, que lo importante es que la información se pueda presentar de distintas formas, desde texto fácil, cómic, manejar distintas formas de acceder a esa información, porque lo que no se capta por una vía, se capta por otra. Lo importante es que haya acceso a la información visual, en vuestro caso, lo visual, lo auditivo, lo textual con lo auditivo, etc. Aquí también es importante en el lenguaje, y eso lo sabéis vosotros mucho mejor que yo, que no basta solo con la parte perceptiva, esa es la segunda pauta. Además es que hay que trabajar todo lo que son primero, el vocabulario. Cualquier palabra que se percibe se tiene que llegar a reconocer, se tiene que convertir en algo que tiene un significado. Y no solo las palabras, sino las estructuras, las expresiones, las distintas expresiones, los símbolos, la sintaxis. Así pues, esta es una segunda pauta que hace referencia a distintas estrategias que tenemos que poner en funcionamiento para trabajar este componente de la lengua. Y es que, bueno, del aprendizaje y en vuestro caso de la lengua, ¿no? Que lo que no se llega a reconocer como palabra no se puede procesar ni se va a utilizar. Entonces es necesario cómo combinar sistemas de representación para que se reconozcan las palabras y se conviertan en algo con sentido,
O las estructuras de textos, estructuras sintácticas. Hay que visualizarlo porque hay muchas personas que no lo van a hacer intuitivamente. Entonces, formas de representarlo que ayuden a comprender elementos que son muy abstractos. Aquí os recomiendo esta aplicación que permite hacer libros. Cualquier tipo de texto se puede poner en este formato. Esta es una aplicación, se llama así, bookbuildercast.org, si la queréis visitar. Entonces tiene una colección de libros de biblioteca pública que en general son muy infantiles. Nosotros lo utilizamos mucho en educación primaria para inmigrantes que no conocen la lengua. ¿Por qué? Porque tiene herramientas que permiten escuchar la lectura del texto. Y para un niño o para cualquier persona que está aprendiendo, poder repetir un texto hasta que tú consideras lo que decíamos de la autonomía, que ya lo dominas, ya reconoces las palabras, hace que el aprendizaje está, por ejemplo, en infantil y primaria, en los primeros años de infantil y primaria, es una clave para superar desfase en los niveles de lectura, porque contribuye a dominar el proceso lector. Entonces, esta tiene además una herramienta donde vosotros o vuestros estudiantes pueden crear y editar sus propios libros. Y es como una plantilla donde tú puedes poner tus textos, lo conviertes en un libro que puedes compartir o no, pero lo puedes leer y escuchar y además puedes vincularlo con diccionarios, etc. No sé si puedo poner, voy un poco mal de tiempo, si me da tiempo os lo pondría. Bueno, vosotros lo podéis visitar y ya os digo, yo os lo recomiendo porque tiene este factor que es interesante para el aprendizaje de las lenguas, que tiene que ver con lo visual y lo auditivo. Entonces, veis, por ejemplo, este es un ejemplo de cómo se vería un libro. Este es sobre Prometeo, lo han hecho en un instituto. Entonces, les permite, cada vez que señalan una palabra del texto, le pueden dar a este play y escuchan el texto, pero escuchan el texto marcando en color amarillo, el sonido de esa palabra. Y entonces pueden ir viendo la lectura completa y pueden hacer esa lectura completa escuchando el texto. O pueden simplemente ponerlo sobre una palabra y preguntar y escuchar esa palabra. Por ejemplo, no se quedarían atascados. Y si quieren, pueden incluso ponerse diccionarios para poder saber el significado de esas palabras. Ya os digo, yo creo que tiene mucho valor como herramienta para permitir el acceso a textos. Y otra de ellas que no sé si conocéis, que a mí me gusta mucho, es una terminación de Google Chrome, que es el Read and Write, que permite lo mismo, tiene la posibilidad de escuchar un texto e incluso grabarse uno mismo leyendo ese texto y escucharse cómo lees ese texto. Esta es gratuita, ya os digo, es una terminación de Google Chrome que te sale este listado. O herramientas como Clusive, que, bueno, estos son ejemplos de otras aplicaciones. Esta es Read and Write, que ya os digo que convierte cualquier texto en voz y puedes tener vínculos a diccionario por imágenes, diccionario de cada palabra, se puede marcar en colores. Hay una versión gratuita que tiene menos funcionalidades, pero por ejemplo esto lo utilizan mucho estudiantes con dislexia, que les permite avanzar en la lectura y la conciencia fonológica, es decir, identificar la palabra, cómo suena y hacer esas conexiones que de otra manera no podrían hacer. Y lo mismo para alumnos con menos dominio del lenguaje, dominio de la lectura, etc. Y en tercer lugar, la tercera pauta es un grupo de estrategias que podemos poner en marcha para para activar los conocimientos previos, fundamental, también ponerlo en letras doradas, las investigaciones así lo marcan, destacar patrones o guiar el procesamiento de la información. ¿Por qué? Porque muchas veces necesitamos hacer visibles eso, construir qué es lo importante de un párrafo para poder extraer las ideas, o ejemplos o modelar el procesamiento de la información. Cómo se construye un texto, qué pasos tengo que seguir para hacer una tortilla de patata. Cuando tú lo sabes,
no lo podrías incluso explicar, porque como lo hace, tienes el conocimiento tácito y tú no necesitas medir, ni pesar, ni tal. Pues eso pasa en el aprendizaje, que hay momentos en que hay que hacer visible eso de manera que facilite que se pueda producir el aprendizaje, porque si no se hace aleatorio. Entonces, todos estos procesos de ordenación de la información, de procesamiento de la información y de transferencia de la información a otros contextos, ¿no? Todos estos elementos en las lenguas, todo lo que tiene que ver lo oral, necesita para muchos estudiantes refuerzos visuales, hacer visible lo que está implícito, pero que si no se lo hacemos visible es posible que vaya a pasar desapercibido. La estructura de un texto, cómo se construye una redacción, todo eso, si lo dejamos a lo intuitivo, va a hacer que ahí vamos a notar las diferencias en el bagaje previo de los estudiantes o en la capacidad de procesamiento de la información, etc. Y para terminar, el modelo es cómo activar las redes estratégicas. Y aquí está el meollo de que se produzca el aprendizaje. Aquí es donde se va a cocinar. Esto es lo que cocina realmente el plato. Esto es lo que cocina realmente el aprendizaje. ¿Y qué tiene que ver con el currículum? Muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque aquí se ponen en juego qué tareas pedimos a los estudiantes que hagan para aprender, cómo van a interaccionar, qué tareas vamos a proponerles para que interaccionen con la información, que es la clave para que se construya el aprendizaje. ¿Qué recursos vamos a pedirles que utilicen y cómo lo vamos a evaluar? Que es otra de las claves donde a veces falla el sistema porque no sabemos evaluar adecuadamente ni dar la oportunidad a los estudiantes de que muestren el aprendizaje. Y confundimos a veces el formato de la evaluación, es decir, si tiene que ser escrito, si le pedimos una redacción, con el aprendizaje realmente que tienen que lograr. Así pues, ¿dónde hay mucha diversidad? En las formas de aprender. Si os fijáis un poco en las teorías de las inteligencias múltiples, nos da unas pistas de que tenemos preferencias para el aprendizaje y dimensiones en las que funcionamos mejor. Entonces tenemos que buscar diferentes tareas que den oportunidades a todos a la vez que enriquezcamos el aprendizaje. Cuanto más relevantes son las tareas que se hacen para aprender, más relevante es el aprendizaje que se logra. Así pues, diferentes tareas para aprender. No significa que nos volvamos locos, pero en esas diferentes tareas vamos a ver también las diferencias de nuestros estudiantes, en qué se sienten más cómodos y en qué tienen que mejorar más. Pero no condenarles a que siempre haya que hacer eso que se les da mal o en lo que se sienten más frágiles, ¿no? O más inseguros. Por otra parte, el papel del andamiaje. El andamiaje le tenemos mucho miedo. Esas plantillas, esas frases iniciales que dan pie a que luego se siga escribiendo, esos organizadores gráficos que ayudan a ir estructurando el contenido. Bueno, pues eso es Vygotsky puro, Brunner puro, que nos dicen que eso es necesario. Y cuando eso lo vamos haciendo, luego se van retirando y dejamos de necesitarlo. Pero es importante para que se produzca el aprendizaje. Y un tercer componente que para responder a la diversidad es un poco vinculado a lo que acabamos de decir, es el modelado. Esos organizadores gráficos, esas pautas que ayudan a modelar, a hacer paso a paso algo y que va quedando luego, eso queda luego en el cerebro y ayuda a que luego se repita con más facilidad, a que se automatice y se gane eficacia en el aprendizaje. Esos son tres componentes y ya os digo, y luego la evaluación que tiene que ser coherente con que haya diferentes formas de mostrar el aprendizaje. Así pues, en síntesis, proporcionar múltiples formas físicas de acción, es decir, el aprendizaje no basta con leer y escribir, que es importante, y decir algo por voz, pero a lo mejor para un estudiante que se siente inseguro hablando en público, existe la posibilidad de que se grabe y luego se escuche o se visualice cómo decía algo porque se siente más cómodo. Pero también podemos hacer ejercicios de reportajes gráficos que lleven una voz o una presentación de PowerPoint que le tengan que leer un texto, que tengan que redactar un texto y grabarlo. Aquí está conectado con la motivación,
con las formas de presentación de la información y con responder a esa diversidad que hay en nuestro cerebro y que está en nuestras emociones y en lo que nos motiva. Así, en segundo lugar, en síntesis, proporcionar siempre múltiples opciones para expresar el aprendizaje. No confundamos cómo se expresa el aprendizaje con el aprendizaje que tenemos que valorar. Cuando sí que está comprometido la oralidad, porque hay que evaluar la oralidad, tiene que ser por una vía que se mida la oralidad. Pero hay veces que no tiene que ser oral solamente o presencial en directo. Puede ser oral con una grabación, puede ser oral en una presentación o visual. Puede ser visual a través de un cómic, de un mapa conceptual, y cuando es redacción, redacción, pero se escribe de muchas formas, ¿no? Entonces esa alfabetización múltiple para las lenguas y utilizar diferentes formas de pedirles que expresen lo que han aprendido, sea en la dimensión o en la competencia que estéis trabajando. Y recordad, no escatiméis en andamiajes. Yo no he visto a nadie que en el Giro que siga con los ruedines, pero muchos de los ciclistas aprendieron con ruedines o con alguien que les sujetaba la bicicleta. Entonces, de eso se trata, que logremos andamiar el aprendizaje para que se logre. ¿Me he equivocado? Y finalmente, trabajar las funciones ejecutivas, es decir, la planificación de la escritura, el tener claro cuál es la meta, ayudar a confirmar si se ha entendido bien cuál es la meta a lograr. Presentar, lo que decíamos, formas de controlar los pasos, si están siguiendo los pasos, si saben la meta, que tengan capacidad de hacer un seguimiento de lo que están haciendo y capacidad de autoevaluación, que lo decíamos en el primer principio, porque al final esto es parte de un elemento común que es el aprendizaje, ver que sean capaces de ir cambiando con ese feedback que les vamos dando también, ¿no? Bueno, pues este es el modelo, este es el conjunto del diseño universal para el aprendizaje. Todo el modelo se organiza en estos 3 principios y ya sabéis, estos principios no son pasos a seguir, pero sí un modelo en el que reflexionar e identificar barreras para que están teniendo los alumnos para aprender, pero que nos pueden, con estas opciones, nosotros podemos dar respuestas y oportunidades, cambiar las barreras por oportunidades de aprendizaje. Bueno, pues muchas gracias, me he extendido un poquito más de lo debido, pero os agradezco mucho vuestra atención. Dejo de presentar y estoy a vuestra disposición hoy y en cualquier momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Ha sido realmente interesante. Has puesto de forma ordenada muchas ideas que teníamos sueltas y ahora hay un modelo que podemos seguir para facilitar y mejorar el aprendizaje de todos. Antes de seguir, tenemos una pregunta en el chat que ha realizado José Ruiz de Estambul y pregunta: ¿este material que se cree en Book Builder es exportable, descargable o compatible con otro material o solo se puede ver y usar dentro de la aplicación? A ver, yo creo que dentro de la aplicación lo que tiene es la herramienta esa, por ejemplo, de lectura. Seguramente es compatible porque te lo puedes descargar en PDF y tienes el texto impreso. Y claro, si es un PDF, también puedes poner herramientas de conversor de texto a voz que tiene el PDF en el narrador o otras herramientas. Pero con todas las funcionalidades, como puede ser el glosario, que por ejemplo en el glosario podéis poner vídeos. Entonces tú, para explicar un concepto, y lo pueden hacer ellos mismos, pueden incrustar vídeos, por ejemplo, o pueden incrustar sonidos, pueden incrustar definiciones. Todo eso, claro, se necesita el soporte de lo que es la aplicación multimedia en la que está. Entonces, fuera de ahí, lo que tienes es el texto que te puedes descargar y puedes utilizar como PDF y puedes utilizar de otra manera. Pero con todas esas utilidades necesitas hacerlo dentro de la aplicación que tiene la utilidad.
Vale, Entonces, pues yo creo que es un buen punto de partida como ejemplo para a lo mejor explorar otras herramientas, como os decía, el Read and Write y otras que están en Internet, ¿no? Que lo que hacen es, para el proceso de aprendizaje de la lengua, el convertir el texto en sonido es activar las dos vías neuronales, o sea, las dos vías perceptivas, ¿no? Y eso ayuda a que el aprendizaje vaya a ser pues más eficaz o haya más oportunidades de aprender. Y además, la posibilidad de que ellos practiquen tanto como quieran hasta que se sientan seguros con una lectura o con cualquier texto. muy bien, pues muchísimas gracias, Carmen.